Muchas gracias, muy buenos días a todos. Dios les bendiga, la verdad que es un privilegio estar nuevamente en este lugar que ha sido de tanta bendición en nuestra vida, de Alejandra y el mío, y ha dejado una huella que aún después de casi 20 años de haber salido de este lugar, esa huella sigue como una impronta que nos motiva a seguir fieles a Dios y a predicar la palabra de Dios. Llevamos casi 19 años en el ministerio y nuestra pasión este tiempo ha sido predicar la palabra de Dios. Y quisiera esta mañana empezar de una manera diferente a la que normalmente se aconseja que un predicador tiene que empezar un campamento. Se supone que yo ahora tendría que contarles algunos chistes, congraciarme un poquito con ustedes, entrar un poco de onda, que ustedes vean que yo soy medio canchero, y entonces ganar el corazón de ustedes y de ese modo me van a escuchar. Y por eso he estado luchando de decirles o no decirles lo que les tengo que decir. Y se los voy a decir. Y es bastante serio. Por eso voy a dejar los chistes para otro momento. Hace unos años atrás estaba ministrando en un congreso de jóvenes, había más de 2.000 jóvenes. La mayoría de ellos venían de muchos años en una iglesia y yo les pregunté, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les hablaron del infierno? Fueron 2 o 3 los que levantaron su mano. Muchos de ellos habían estado por años en la iglesia y habían escuchado mencionar, pero nunca nadie se sentó y les explicó la tragedia de entrar en la eternidad sin Dios. Y anoche José nos hablaba de cuando Pablo se enfrentó a Félix y terminó hablándole del juicio venidero y Félix se espantó. ¿Por qué? Si tenés tu Biblia me gustaría que veas un versículo conmigo en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Voy a tomar 35 minutos cada mañana para conversar un rato con vos. Y si decidís después de esta mañana no escucharme más, espero que por lo menos esto lo escuches, porque es algo que el Señor Jesucristo enseñó sobre lo que ocurre cuando una persona entra en la eternidad. El antropólogo Teilhard de Chardin decía, recordemos que nosotros no somos seres terrenales que podemos llegar a tener una experiencia espiritual. Por el contrario, esencialmente somos seres espirituales que temporalmente tendremos una experiencia terrenal. Y luego entraremos en la eternidad. Y el Señor Jesucristo lo dijo con pocas palabras. En realidad Jesús hablaba poco. Sé que Él dijo mucho más de lo que está escrito en los Evangelios. Ahora, si vos tenés una Biblia, hay algunas Biblias que tienen las palabras de Jesús escritas en rojo. Si te tomás el trabajo de leer todo eso, te va a llevar más o menos, en los 4 Evangelios, aproximadamente un poco más de 2 horas. Es decir, que si Jesús solamente hubiese hablado lo que está en los Evangelios, hubiese hablado un promedio de 1 minuto, 10 segundos por semana. Casi nada. Pero como Él es Dios, Él con pocas palabras podía vertir tanta profundidad y decir tantas cosas. Y yo voy a necesitar más o menos media hora para explicarte solamente algunas palabras, muy pocas, que Jesús dijo respecto a lo que ocurre cuando una persona entra en la eternidad sin Dios. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, dice así la palabra de Dios, verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo les dijo, o les dirá, de cierto les digo, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Ahora presta atención. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que por cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos
al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiero que pongas tu lente en el verso 41 y el verso 46 para explicarte solamente algunas ideas de lo que Jesús enseñó sobre el infierno. Lo primero que él mencionó es que va a ser un castigo esencialmente privativo. ¿Qué significa esto? Que la pena esencial del castigo eterno es que las personas que entran en la eternidad sin Dios van a ser privadas por toda la eternidad de la presencia de Dios. Si nosotros con la mente más imaginaria, más enjundiosa, pudiésemos imaginarnos, con la mente más creativa, las torturas más crueles, pero la condenación no significaría estar separado de Dios, el infierno no sería infierno. Por el contrario, si no hubiese ningún sufrimiento, si no hubiese ningún dolor en el infierno, y solamente consistiría en estar separado de Dios, eso sería totalmente insufrible. Y es eso lo que Jesús dijo. Ese término que ustedes leyeron allí en la Biblia, cuando el Señor les dirá, apartaos de mí, significa que esa persona está condenada por la eternidad a no recibir un solo favor de Dios por toda la eternidad. Ahora, ¿sabes lo que la gente piensa de esto? Que estará bueno. Porque han vivido toda la vida ignorando a Dios y han vivido toda la vida como si Dios no existiera. Entonces piensan que estar toda la eternidad separado de Dios será una prolongación de su estado actual de despreocupación en la que han vivido toda la vida. Si yo he vivido toda la vida separado de Dios, me imagino que entrar en la eternidad y seguir toda la eternidad separado de Dios será prolongar este estado en el que he vivido en la tierra de despreocupación. Por eso, esta pena solamente la pueden entender aquellos que alguna vez han experimentado lo que es la presencia de Dios. La persona que nunca ha experimentado la presencia de Dios en su vida no tiene idea lo que esto significa. Solamente tomará conciencia cuando entra en la eternidad y se dará cuenta que su destino está sellado para siempre. Tomará conciencia de pronto. Y debe ser terrible tomar conciencia de pronto. Tuve una persona conocida que viniendo un domingo a la madrugada de una confitería, venían 4 chicos en una camioneta, venían todos borrachos, incluso el que manejaba. Tuvieron un accidente, se mataron 3. Yo pensaba, qué terrible debe ser entrar en la eternidad borracho. Es decir, recuperar la sobriedad de pronto. Y darte cuenta que ya no hay fuerza ni oportunidad de cambiar el destino. Estarás separado para siempre, sin recibir un solo beneficio de Dios. Pero hay algo que agrava más un poquito esto. Y es que el Señor Jesucristo no solo enseñó que este sería un castigo privativo, es decir, las personas serían privadas por toda la eternidad de su presencia. Él les dirá, apartaos de mí. En segundo lugar, es un castigo punitorio. Es decir, ¿qué significa en términos judiciales la palabra punitorio? Significa que tendrá una aplicación real. Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a sentencias que después no se cumplen, que después le aplican el 2x1, que después por mejor conducta salen antes, o que tal vez tienen una sentencia, pero como es menor a 3 años, entonces no tiene un cumplimiento efectivo y la persona, a pesar de estar condenado a 2 años de prisión, sigue libre en la calle. Pero lo que el Señor Jesucristo enseñó es que la sentencia que Él dará, de la cual Pablo le habló a Félix, como escuchamos anoche, tendrá un cumplimiento efectivo. Es un castigo punitorio. El fuego inextinguible, el pestilencial olor, la compañía de los demonios, donde todos los sentidos serán atormentados. El oído, el tacto, el gusto, la insaciable sed, la vista. Harán insoportable para las personas ese dolor, porque la palabra de Dios dice que cada persona va a resucitar para ser juzgada por Dios. Ahora, escúchame bien, esto significa que lo peor que le puede pasar a una persona cuando entra en la eternidad es recibir la noticia de que todavía le falta resucitar. Es decir, que aquello que es la principal fuente de esperanza para un cristiano, que después de la muerte seremos resucitados para ir a disfrutar la presencia de Dios. Para una persona que entra en la eternidad sin Dios, lo peor que le puede ocurrir es todavía saber que aún le falta resucitar, para que se cumpla lo que dice el libro de Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y cada uno fue juzgado por Dios. Tendrá un cumplimiento efectivo. Y lo hemos leído en la palabra de Dios, dice, e irán. ¿Lo has leído vos allí en el versículo
46, irán al castigo eterno. Tendrá un cumplimiento efectivo. Ahora, claro, nosotros pensamos, pero esto no entra en cortocircuito con mi idea de Dios. A mí siempre me dijeron que Dios es un Dios re bueno, que Él no te va a castigar, que Dios no castiga. ¿Cómo puede ser que Dios va a castigar a una de sus criaturas de esta manera? Ahora, quiero que pienses esto. La Biblia dice que en la cruz del Calvario, al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros. Es decir, que cuando Cristo cargó tu pecado y el mío y el pecado de toda la humanidad, Dios tuvo que descargar su juicio. Y la pregunta entonces es esta: si a Dios no le tembló el pulso cuando tuvo que juzgar a su propio Hijo en la cruz, ¿qué te hace sospechar que va a ser una excepción con vos o conmigo? ¿Qué te hace sospechar que a Dios le va a temblar el pulso cuando tenga que condenar a una criatura que no ha hecho otra cosa en la vida que ofender su sagrado nombre? Tendrá un cumplimiento efectivo. Pero ¿cómo Dios no es un Dios de amor? Quiero que escuches lo que el genial Dante escribió en la Divina Comedia, tal vez la obra cumbre de la lengua latina, la Divina Comedia. En 99 cantos divididos en 3 fracciones de 33, el Dante va viendo la realidad de la eternidad en los infiernos, y él en un momento pasa frente al infierno y en el frontispicio, en el frente, él pone este letrero: los que entran aquí abandonen toda esperanza. Es decir, como que está personificando el infierno, como si el infierno mismo hablase. Y escuchen lo que agrega: los que entran aquí abandonen toda esperanza. Escuchad: la justicia movió a mi sublime hacedor. Soy la obra del divino poder, de la suprema sabiduría y del primer amor. Ahora, ¿por qué Dante escribió esto? Es decir, que él veía en el infierno no solamente una ejecución de la justicia de Dios, sino también del amor de Dios. Y esto es terrible, porque cuando una persona ha sido condenada en nombre de la justicia, le queda todavía la chance de recurrir al amor como última oportunidad. Pero cuando uno ha sido condenado en nombre de la justicia y del amor, ¿a dónde va a ir? Y quiero decirte algo: el pecado no solamente es ir en contra de la justicia de Dios, el pecado es ir en contra del amor de Dios. Porque el pecado esencialmente es amar lo que Dios aborrece y aborrecer lo que Dios ama. Es una traición cósmica no solamente contra la justicia de un Dios santo, sino contra el amor de un Dios misericordioso. Pero hay algo más duro todavía. Porque supongamos que es un castigo privativo. Las personas van a ser separadas de Dios. Que es punitorio, es decir, tendrá una ejecución real. Pero lo más triste es que será un castigo permanente. Porque si va a ser un lugar de sufrimiento separado de Dios, pero es temporal, está todo bien. ¿Y sabe en algún pliegue de la conciencia lo que la gente piensa? Dios va a juzgar a los hombres por su pecado, pero cuando los vea sufrir en el infierno, en algún momento de la eternidad se va a arrepentir y va a decir: ok, muchachos, vamos a dar un indulto cósmico. Están todos perdonados. Ya se asustaron y ya vieron lo que significa desobedecerme. Ahora que han tomado conciencia, como un padre que amenaza a sus hijos y después le levanta la disciplina, Dios va a levantar el castigo eterno. Y todos finalmente serán indultados y todos finalmente serán salvos. Estamos tan acostumbrados a recibir la amenaza de nuestros padres que a veces después nos levantan las penitencias, o las amenazas de los profesores que después a lo mejor no se cumplen, que pensamos que Dios va a hacer esto. Ahora, escuchad lo que hemos leído. E irán estos al castigo eterno. Es decir, no solamente será privativo y punitorio, sino que será permanente, para siempre, eterno. Me remito otra vez a la Divina Comedia. En un momento Dante está pasando frente al infierno y mira hacia adentro los que están. Y él dice esto: estos que están aquí adentro ni siquiera tienen la esperanza de morir. Hincale los dientes a ese pensamiento. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo es que ni siquiera tienen la esperanza de morir? ¿Sabes lo que ocurre? Que en la vida, cuando uno sufre, la muerte se convierte en un aliado final de los hombres. Es decir, que aquello que todos tememos, la muerte, frente a un dolor agudo y permanente, la muerte se empieza a convertir en un aliado, porque para las personas la muerte es terminar de sufrir.
¿Han visto ustedes personas que están con una enfermedad terminal y sus familiares están esperando la muerte? Él mismo llega a un momento en que pierde el impulso natural de supervivencia y quiere dejar de luchar por la vida y se entrega y ve en la muerte una suerte de esperanza final, porque la muerte va a significar el fin de su dolor. Pero cuando una persona entra en la eternidad, ni siquiera tendrá esa esperanza. Su destino está sellado para siempre. Entonces, sacate de la idea que Dios alguna vez en la eternidad va a hacer un indulto y va a perdonar a todos. Porque si has leído bien el texto, en el verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los otros a la vida eterna. Mi pregunta es, si no va a ser eterno el castigo, ¿qué nos hace sospechar que va a ser eterna la vida? Si en algún punto de la eternidad Dios suspendiera el castigo eterno, en ese momento preciso dejaría de tener sentido la cruz de Cristo. Si en algún momento de la eternidad no existiera más la salvación, en ese momento, si no existe más la condenación, en ese momento no existiría más la salvación. ¿Sabes por qué? Porque esencialmente la salvación es salvación de la condenación. Y si Dios suspendiese en algún momento la condenación, dejaría de tener sentido la salvación. Por eso, esto es muy serio. Y el Señor Jesús advirtió, será un castigo eterno. No habrá oportunidad, nunca más, de volver atrás, de desandar el camino. Pero finalmente, el Señor Jesucristo enseñó que este castigo no solamente será privativo, porque estarán alejados de Dios, será punitorio porque tendrán una sentencia real, irán, una aplicación real, irán al castigo, será permanente, porque será para siempre. Pero además el Señor Jesucristo enseñó que será un castigo personal. Dice el verso 46, e irán estos, y esto supone que son personas. Y el sentido común a todos nosotros nos tiene que hacer pensar, si yo no voy a ser uno de esos. Quiero que dejes allí y vengas conmigo a un pasaje que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenés? Mira lo que dice, que el Señor aparecerá en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron a Dios ni al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, ahora 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, así que será privativo, excluidos de la presencia de Dios. Pero será punitorio, es decir, tendrá una aplicación real. Dice el verso 9, también sufrirán esta pena. Pero será permanente. Dice el mismo versículo, pena de eterna perdición. Pero será personal. Mire lo que dice, los cuales, ellos, todos aquellos que entran en la eternidad sin haber arreglado sus cuentas con Dios. ¿Sabe? Los hombres se van a encontrar en dos momentos con Dios, o uno u otro. O te encontrás con Dios en la cruz, o te vas a encontrar con Él en el juicio. Si has entregado tu vida a Cristo, el juicio para vos está en el pasado, porque tus pecados han sido juzgados en la cruz de Cristo. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, el juicio todavía te espera en el futuro, y será en este día, y será un juicio personal. Y Dios te juzgará por tus palabras, por tus pensamientos, por tus hechos. Y tu propia conciencia se despertará como una jauría de remordimientos. Dice el apóstol Pablo que aquel día la conciencia de los hombres empezará a hablar. Es decir, ¿sabes qué? Hay algo que nosotros hacemos y es que vamos apagando la voz de nuestra conciencia. Y llega un momento que la cauterizamos, la adormecemos. Pero ¿sabe lo que ocurre? Es que la conciencia nos espera al final del camino. Y todo lo que no le dejaste hablar en la vida, lo va a hablar en aquel momento. Y no podrás decir nada delante de Dios. ¿Pero acaso Dios no es un Dios de bondad? Claro que Dios es un Dios de bondad, pero su bondad no está planeada para permitirnos a nosotros ser malos. Es decir, Dios no es bueno para darnos la oportunidad de que nosotros seamos malos, porque si la bondad de Dios implica que Él es bueno para permitirnos a nosotros la maldad, entonces no es bueno. Dice Romanos capítulo 2, verso 4, que la bondad de Dios está diseñada para darnos un tiempo de arrepentirnos. Quiero decirte algo, cualquier persona que ha leído la Biblia acá, si has leído un poco la Biblia, tienes que saber algo. Nunca Dios mandó un juicio en toda la historia sin primero mandar una advertencia. Ahora escúchame bien. En la Biblia
hay 600 advertencias del juicio de Dios. Ahora imagínate que vos vas por una carretera y vas pasando un cartel tras otro que te va diciendo, cuidado, peligro, barranca abierta. Y pasás uno indiferente y pasás otro y pasás 600 advertencias que te dicen, cuidado, peligro, barranca abierta. Y después que has pasado una y otra sin importarte, caes al abismo. Mi pregunta es, ¿a quién vas a ser responsable? Porque Dios es un Dios de bondad, nos advierte. ¿Pero acaso Dios no es un Dios de misericordia? Exactamente, Dios es un Dios de misericordia, pero Él no le debe a nadie la misericordia. Es una prerrogativa de Dios. Dios dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y quiero decirte algo, la Biblia dice que Dios compromete su misericordia solamente con aquellos que se arrepienten y se apartan. La Biblia dice que el que oculta su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta es el que puede recibir la misericordia de Dios. Entonces no podés estar demandando misericordia si no estás dispuesto a arrepentirte y apartarte del pecado. Hablando de la misericordia de Dios, dice Calvino, el infierno se va a poblar más por la misericordia de Dios que por la justicia. Escucha bien. Dice, porque los hombres, contando temerariamente con la misericordia de Dios, siguen riesgosa y audazmente todos los días ofendiendo a Dios y desperdiciando día tras día la porción de misericordia que les ha sido asignada hasta que finalmente son condenados. Hacía muy poco que yo había comenzado mi primer pastorado, hacia allá en el Antiguo Testamento, era muy joven, y había hablado una noche sobre lo que significa entrar en la eternidad sin Dios. Y esa semana vino una mamá a verme, casi llegando al próximo fin de semana, y me pidió que hable con su niña de 8 años. Y me dijo, lo que pasa, pastor, es que mi niña escuchó lo que significa entrar en la eternidad sin Dios, y ella ahora llora todos los días porque mis padres, es decir, sus abuelos, no son cristianos. Y entonces tengo miedo que ella se traume con este tema. Y entonces llora todos los días, y le pediría que por favor la aconseje. ¿Y sabe qué? Me di cuenta que el problema no era la niña, el problema era la madre y era yo. Que queríamos ayudar a una niña que todavía tiene un corazón sensible y llora al darse cuenta que alguien que ella ama se va al infierno. Mi viejo, es que estamos tan lejos del corazón de Dios, se nos ha enfriado tanto el corazón, que pensamos que cuando alguien llora porque un ser querido se va al infierno, pensamos que está traumado, pensamos que necesita una asesoría pastoral, y vos tenés amigos y familiares que están yendo al infierno. Y mi pregunta es, ¿cuánto hace que te da lo mismo? Acordate cómo fue el comienzo de tu vida cristiana. ¿Te acordás que no perdías oportunidad? Hasta a veces eras medio imprudente porque le querías abrir la cabeza y meterle el evangelio adentro. Y cuando había una actividad especial en tu iglesia, un campamento, un evento, los invitabas porque querías que ellos entren en el reino de Dios.